tal, Chari? Muy bien, Paula, aquí. A ver si hablamos un poquito de lo que nos ocupa a las dos. Muy bien. A mí me gustaría, por contextualizar un poco esta pareja, contar esa anécdota que te conté el otro día particularmente y no habíamos hablado mucho, y es que tú fuiste profesora mía del CEU. Sí. Y uno de los días como un poco más memorables para mí, justo también como en tu asignatura, que era copy, redacción creativa, recuerdo que nos pediste elaborar un currículum creativo. Y yo, la verdad es que me curré mogollón el contenido, pero el contenedor no. O sea, yo cuando llegué allí y vi que la gente se había currado unas cosas espectaculares. Sí, hacían manualidades. Unas manualidades increíbles, pues me vine abajo, dije... Muy chocantes. La he liado. Y nada, y yo pues te lo entregué, al final era una encuadernación, pero el contenido, pues bueno, yo lo había trabajado y me pusiste un 10. Y me pusiste un 10 y para mí fue, no sé, como dije, ostras, pues es que igual se me da bien esto, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaba mucho la creatividad y de repente ahí empecé a poner como un poco el foco en la redacción creativa, ¿no? Entonces, como que... Y decidiste que ibas a ser creativa publicitaria. Sí, y hasta ahora, o sea, he seguido ese camino y como anécdota me parece como muy guay, ¿no? Para presentarnos también. Pues sí. Yo como me tengo que retrotraer en el tiempo, yo en realidad no empecé en publicidad, empecé en periodismo y entonces empecé con la primera campaña electoral de la democracia española en el año 1977, con lo cual trabajando para un partido que se generó en ese momento, que fue la UCD, que lo encabezaba a nivel nacional Adolfo Suárez y que aquí en la Comunidad Valenciana o en Valencia, Comunidad Valenciana, lo encabezaba Fernando Abril Martorell y entonces la agencia, que es donde yo descubrí lo que era una agencia, porque estaba en la Facultad de Ciencias de la Información en Madrid, pero en periodismo, luego ya convalidé con publicidad, pero donde yo descubrí lo que era una agencia de publicidad fue empezando a trabajar ahí, para una campaña electoral que no se había hecho nunca en España, o sea, es decir, antes no había habido ningún tipo de campañas electorales, porque no existía, obviamente, no era posible. Lo que te hizo pasar del periodismo a la publicidad fue... Totalmente, es donde descubrí lo que era una agencia de publicidad y lo que hacía era organizaba los mítines, por lo tanto organizaba eventos sin yo saber que estaba organizando eventos. Una cosa muy curiosa. Y luego hacía copy, porque tenía que redactar los discursos, entre comillas, ¿no? O lo que cada candidato en cada sitio, incluidos pueblos de todo tipo y de toda índole, tenían que hacer. Entonces éramos un grupo de gente y a mí me contrataron a través de la agencia de publicidad y es donde entendí lo que era el oficio de copy, ¿no? En ese momento. Y luego, al acabar la campaña, la agencia de publicidad me contrató y entonces me quedé como copy. Pero bueno, en esa campaña como que hiciste un poco de todo, ¿no? Hiciste copy, hiciste eventos... Todo, copy, eventos, todo, o sea, todo. Bueno, las campañas electorales son frenéticas, ¿no? A nivel publicitario, desde luego, y a nivel político, por supuesto, pero a nivel publicitario para las agencias que llevan las campañas es muy estresante. Tenemos amigos y compañeros que han llevado campañas de publicidad de candidatos y todo, y siempre cuentan lo mismo. En realidad el formato es prácticamente lo mismo como era en aquella época, ¿no? Estresante, solamente que allí no había ninguna experiencia y ahora sí que la hay. Eso es el punto, ¿no? Y verdaderamente me pareció un mundo absolutamente distinto, mucho más interesante, lo siento por decirlo así, que el periodismo, y que el periodismo de ese momento, ¿no? Que hace muchísimos años, y no dudé en irme a trabajar a publicidad y a partir de ahí pues copy y luego creatividad y por supuesto producción y por supuesto ir a presentar al cliente, es decir, trabajábamos en unos ámbitos profesionales poco compartimentados, diría yo, o sea, es decir, hacíamos de todo, éramos como, en este caso sería mujer orquesta, ¿no? Bueno, mujer orquesta me suena un poco. ¿Sí? ¿Te suena? ¿Te pasa eso ahora? Sí, no, a ver, al final... Porque hay casi 40 años de diferencia. Sí.
Bueno, no vamos a contar los años. No, pero no importa, está muy bien para comparar, ¿no? Está muy bien. No, lo digo, me cojo a lo de Mujer Orquesta porque es cierto que yo ahora estoy como experimentando un nuevo modelo de trabajo y un nuevo modelo. Me resulta raro decir de agencia porque no lo puedo considerar una agencia, pero al final yo después de muchos años trabajando en una agencia de publicidad como con su estructura así más definida, pues ahora estoy sola como estructura, ¿no? Pero con muchos satélites. Entonces es un cambio también sustancial, es algo un poco experimental, no sé muy bien hacia dónde va a ir, pero al final... Claro, es que el concepto de freelance, el concepto de freelance en ese momento prácticamente no existía. O sea, es decir, había poquísima gente freelance, sobre todo había gente freelance en el ámbito del arte, o sea, dirección de arte, ilustradores y todo lo que tuviera que ver con esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en creatividad y en copy no había prácticamente freelance, había poquísimos, pero ya no aquí, sino en España y a nivel internacional más, pero había muy pocos, ¿no? Ahora, claro, ha cambiado eso, ¿no? Claro, o sea, ahora la figura del freelance, y creo que diría más como en la época, ya el COVID nos ha traído, bueno, ya estamos en la época post-COVID casi, ojalá, pero eso ha traído que hayamos implementado mucho más el teletrabajo, que haya mucha más colaboración, yo creo, bueno, por lo menos lo que yo vivo, porque al final... un poco el modelo que yo estoy trabajando es el de crear un equipo, o sea, creo equipo ad hoc a lo que el cliente necesita, ¿no? Entonces, siendo yo un poco la mujer orquesta que al final recibo briefing, hago contrabriefing, voy a reuniones, videollamada, creatividad, ¿no? O sea, un poco al final paso un poco por todos esos procesos que quizá probaste tú también cuando descubriste la agencia, ¿no? Que compartimos cosas, pero... La metodología del trabajo es un poco diferente, ¿no? Sí, pero lo que me gusta de este modelo de agencia, que no se puede llamar agencia... La agencia no agencia. La agencia no agencia es que tenemos la capacidad de crear equipo en función de eso, de la necesidad del cliente, porque pues si me cae un trabajo de automoción, probablemente me busque a un diseñador que le guste o que le apasione, o a un planner que, ¿no? Podemos... La diferencia es el concepto de lo que se llama laboralmente, obviamente, la plantilla fija, ¿no? Es decir, yo en las agencias que he trabajado, las plantillas eran fijas. Es decir, cuando entré a trabajar en esto, yo era copy y mi director creativo, que era un hombre, era un creativo que había venido de Madrid, se había instalado aquí, entonces... todo pasaba por las mismas personas, se tratara de lo que se tratara. Esa era un tipo de metodología. La segunda parte de la metodología del trabajo era que prácticamente todo se hacía dentro de la agencia, por no decir todo, prácticamente todo, porque por lo que he dicho antes, porque había un mercado de lo que se llama ahora colaboradores o equipos que se forman teniendo una relación transversal y prácticamente idéntica a la hora de conseguir el trabajo, de hacer el trabajo, de elaborar el trabajo, de producirlo. Entonces era muy piramidal, ¿no? muy vertical, ¿no? O sea, es decir, el director o la directora creativa estaba por arriba, siempre estaba ese filtro. En algunos casos incluso había un director creativo ejecutivo o directora creativa. Normalmente era una época, y también tengo que decirlo, a diferencia de ahora, en el que había pocas mujeres, había muchos hombres en todos los estamentos del ámbito publicitario. Y entonces era muy vertical, ¿no? Pero ya te digo, o sea, daba igual el tipo de cliente que tuviéramos y no teníamos la oportunidad de esa transversalidad, de ese poder formar equipos diferentes para cada necesidad de cada cliente, de cada marca, sino que todo lo teníamos que hacer con lo que teníamos. Sí, yo creo que es una oportunidad buena de ahora, que además que creo que hay que aprovecharla para generar sinergias nuevas también, incluso agencias con otras agencias con directores creativos freelance. Como que estamos en un momento en el que pasamos de la verticalidad a la horizontalidad transversal y encontrar sinergias en ese sentido. A mí ese cambio me gusta, o sea, me gusta ese cambio respecto a cómo es mi día a día ahora,
claro, al final, tener un poco más de libertad de elegir el equipo. Y de adquirir una experiencia de trabajo con personas profesionales, además, que pertenecen incluso a otros ámbitos, ¿no? Que otros discursos que están alejados de la propia publicidad, pero que ahora puedes colaborar con ellos haciendo trabajos o haciendo propuestas o creando. Realmente es muy innovador, ¿no? Y sobre todo es muy formador para la gente que trabaja o que proviene del mundo estricto de la publicidad, del ámbito estricto de la publicidad. Le da una amplitud de miras tremenda, y yo creo que eso forma parte de la cultura creativa, que es un tema que también hemos hablado, ¿no? El concepto de cultura creativa también creo que ha cambiado mucho. Es un poco distinto de cómo adquiríamos nosotros cultura creativa en los departamentos creativos. En mi caso, en la agencia en la que trabajaba, que trabajé en diferentes formatos de agencia. Trabajé en agencias multinacionales y luego en agencias nacionales, pero en todas el esquema era el mismo, ¿no? O sea, daba igual que fuera una multinacional, el esquema era el mismo. Ahora es muy distinto. Entonces, la cultura creativa, ¿cómo la adquiríamos? Porque ¿de qué fuentes bebíamos? ¿Cómo eran, en realidad? Porque a mí ahora me abruma un poco. Claro. Es que la hiperconexión de todo, bueno, no han pasado ni 2 días que fue el Club de Creativos, no me ha dado tiempo a ver los ganadores y siento como una especie de angustia de no llego a todo, mientras... Ansiedad, o sea, es como, claro, entonces sí que es cierto que la cultura creativa es muy importante, las fuentes de información son distintas, pero... creo que es muy distinto cómo lo hacías tú a lo que nos enfrentamos ahora, en realidad. Es que lo hacíamos como podíamos, porque no existía, obviamente existía Internet, pero ya en una manera muy primaria, o sea, sobre todo al principio, luego la cosa fue evolucionando, ¿no? Ten en cuenta que hay un ejemplo clarísimo en la producción de campañas creativas, o de campañas en general, que era dentro del estudio creativo del departamento creativo de la agencia. Por ejemplo, hacer un original de prensa, ¿no? Se tardaba una semana en los llamados artes finales, ¿no? Que teníamos que entregar, y utilizábamos unas máquinas gigantes que eran las Repromasters, que bueno, era todo una cosa que ahora se podía montar un museo de eso y totalmente parecería todo marciano, sobre todo para la gente más joven que ahora está entrando en este mundo, ¿no? Pero es que se tardaba una semana. Es que los textos se hacían con un sistema que entiendo que la gente sí que se acordará de él, aunque sea porque es muy vintage, que era letraset, o sea, que era letra a letra, no palabra a palabra, letra a letra, como esto que se hace con un carboncillo, ¿no? Y entonces la letra se queda pegada en el papel. Se hacía así los artes finales. Ahora, cuando un original de prensa se hace en horas, o sea, no sé, o en medias horas, no lo sé, porque el ritmo es diferente. Y luego las fuentes eran casi todas gráficas. Es decir, teníamos mucha información. Si estabas en una empresa que tenía una buena biblioteca publicitaria y que tenía acceso a la información publicitaria, pero a través de compras, fundamentalmente de compras de libros. Había editoriales en España concretamente especializadas exclusivamente en temas publicitarios, de dirección de arte, de copy, de creatividad. Todo eso ha desaparecido. Entonces, prácticamente ha desaparecido. Ahora hay una serie de fuentes a través de la red, y sobre todo todo el mundo está ahora, pues, el que no lee Reason Why le da un mal, o sea, porque está todo. A mí me da un mal cada día, porque se me acumulan las newsletters de Reason Why y no llego. Cada día, fíjate lo que acabas de decir, o sea, nosotros comprábamos los libros cada 2 o 3 meses y funcionábamos con esas fuentes. Y había muy buenas revistas publicitarias también, o sea, todo lo que era la edición gráfica, ¿no? Esas eran las fuentes. Y luego los festivales, que los había. Y luego, si trabajabas en mi caso, que trabajé en una agencia multinacional, pues sí que teníamos un contacto con los creativos de Madrid, Barcelona concretamente, y muchas veces de fuera de España, porque hacían como convenciones, que les llamaban así, no se llamaban eventos, se llamaban convenciones en aquel momento, en donde se exponían las metodologías de trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, cualquier agencia grande, las americanas, el Copy Advice, no sé qué, todo estos formatos salieron de esa forma de trabajar, ¿no? De esa forma de trabajar. Tengo que decir que, pese a eso, yo creo que era más difícil. O sea, ahora es un agobio, pero
hay muchas fuentes de información. Cada segundo. Ya. Cada segundo puedes ver lo que está problema pasando será al otro lado del mundo. Filtrar, ¿no? ¿O Sí, cómo? filtrar, sí, Pues de algún te modo. vuelves loco. O sea. Te vuelves loco. A ver, yo lo que creo es que sea cual sea la metodología de trabajo, al final la creatividad y las fuentes de inspiración es lo que el hilo conductor, en realidad, de todo esto. O sea, al final, y nosotras, dos directoras creativas, sabemos que sea cual sea la fuente de inspiración o la época, la creatividad es un poco el alma de todo en función de cuál sea la metodología y en función de cuál sea el tipo de cliente, porque creo que habrá clientes que sigan buscando estructuras como, yo las llamaría como tradicional, pero que siguen funcionando, y hay clientes que a lo mejor les interesa una metodología en la que... Yo creo que ahí sí que ha habido una evolución muy positiva, es decir, y eso lo digo con conocimiento de causa total. En mi época, cuando trabajábamos campañas para marcas además de esta zona, pero que tenían proyección nacional e incluso internacional, bastantes. A ver, la cultura publicitaria de los departamentos de marketing, suponiendo que en las empresas con las que trabajamos hubieran departamentos de marketing, porque eran más departamentos comerciales que hacían marketing, no era la cultura que hay ahora. O sea, ahora hay mucha gente profesional que ha estado también incluso en el otro lado y que ha trabajado con clientes o viceversa, ¿no? Claro, o sea, en eso hemos avanzado un hemos montón. avanzado en el tipo de cliente que te encontrabas tú y el tipo de que tú vas a utilizar para plantear tu creatividad, lo que tú has ideado para esa marca, para ese producto, para la estrategia que vayan a hacer, todo eso van a entenderte mejor. Era muy difícil. Y luego, cuando incluso conseguías que se aprobaran las campañas con las ideas que se habían presentado, que costaba mucho, luego venía la parte de la producción, que creo que es una anécdota que en alguna ocasión te conté, ¿no? Que yo llegaba a presentar, obviamente no diré nombres ni marcas, pero campañas producidas, es decir, antes de emitirse, spots que entonces se rodaban en 35 milímetros, en el cine de la localidad donde estaba la fábrica que fabricaba en el cine del pueblo. Vaya. Exacto. Pero no solamente eso, sino que venía los familiares de los dueños de la fábrica y vecinos. Y entonces, como era una bobina de 35 milímetros que tenía que estar sin fin, porque duraba 30 segundos, 20 segundos, había una versión de 20 segundos, 30 segundos, total 50 segundos. Se tenía que poner en la máquina de cine que proyectaba el cine en el pueblo, y entonces era impresionante porque cada vez paraba y entonces aplaudían o silbaban. Claro, ahora te dan likes. Ya, esa es la diferencia, pero claro, a lo mejor el que te da el like, el a lo mejor engagement, tiene un poquito más de formación audiovisual como mínimo, no sé, ¿sabes? No, está claro que ha cambiado. Se bueno, sufría mucho. Quizá esa sea como una anécdota extrema. Se sufría mucho. Exacto. Porque estábamos hablando ya imagínate cuando el spot está rodado, cuando la campaña está rodada, que sabes que si hay que cambiar algo, lo que vale eso, ¿no? Los que trabajamos en este sector sabemos lo que significa eso, ¿no? Con presupuestos cerrados y tal. Entonces ahí también fue duro, fue durito, y ahora yo eso lo veo más, sobre todo lo que veo es más profesionalizada la parte del cliente, ¿no? Y que hay muchos clientes que entienden lo que significa el valor de la creatividad también, ¿eh? Sí, o sea, es la manera también de hacer marca, porque desde creatividad o bueno, desde la agencia te puedes esforzar por hacer marca y que lo entiendan, pero solo se consigue realmente cuando el cliente habla el mismo lenguaje que tú, tiene la misma cultura creativa, bueno, que tú, que nos entendemos, que creo que en eso se ha avanzado muchísimo, es un cambio sustancial de tu época a la que yo quizás estoy viviendo ahora. Bueno, de hecho, como pilles un cliente con anglicismos ya es como necesitas el Google Translate, pero o sea, hemos cambiado en ese sentido, o sea, ha habido un cambio sustancial y un cambio mejor en realidad, y una vez más creo que es en pro de la creatividad y del resultado final y de las marcas. Yo creo que lo que nos ayudó anteriormente, ¿no? En esta época anterior, mucho a la gente que estábamos trabajando en creatividad, es
ser conscientes de que teníamos la obligación de estar permanentemente al día en cultura. Y cuando digo cultura, lo digo en el sentido más amplio de la palabra, como fuente, me explico, no solamente cultura publicitaria, sino cultura. De hecho, cuando yo empecé a dar clases en la universidad y durante todos los años que he estado dando clases en la universidad, una de las cosas más importantes que para mí era objetivo de transmitir a los alumnos era que tenían que tener cultura del arte, de la literatura, de la arquitectura, de la danza, de la pintura, de todos los ámbitos de la vida, que luego eso servían como inputs para crear ideas, ¿no? Ahora eso es más fácil en el sentido, eso costaba. Claro, costaba hablar de insight, claro, quizá, ¿no? No, Insight vino lo. Insight no existía. Insight existía porque cuando, bueno, en épocas anteriores revolucionarias que leíamos a filósofos de pensamientos tal, bueno, en la psicología el insight siempre ha existido, pero el insight trasladado a la publicidad, eso no existía. Bueno, no te quiero decir nada si hubiera sido a un cliente en aquel momento, no es que el insight, bueno, el insight, imposible. El hashtag y se desmayan. Bueno, se mueren todo. Pero bueno, te quiero decir que estamos hablando de cultura creativa, pero cultura creativa son dos palabras, primero es cultura, ¿no? Y entonces una de las cosas que a mí me preocupa mucho es que la gente que entra ahora en la profesión sea consciente de que se tiene que seguir culturizando y que pese a que está la red, ¿no? Y que está internet y que todo está ahí, pero hay que filtrar, ¿no? Y hay que buscar, porque si no, las fuentes no las tienes, o sea, es decir, no las captas como. Bueno, creo que te tiene que gustar indagar en esa, porque las grandes piezas creativas están rellenas de cultura, o sea, tienes que estar iba a decir en la onda, esta frase es muy de tu época. Y estábamos hablando hace un rato también de una cosa que creo que también tiene algo que ver, o sea, nos costaba mucho llegar a plantear los trabajos y todo este proceso era complicado, pero se hacía conciencia en el sentido de que se cuidaba mucho la producción, por ejemplo, ¿no? La producción que luego tenía que salir. También salían a veces piezas y veías campañas que verdaderamente no valían la pena para nada, pero se trabajaba mucho, ¿no? Ahora esto también ha cambiado, porque ahora hay una estética, ¿no? o hay una forma de hacer que precisamente es la no forma de hacer, o sea, también a mí me choca, a ver, lo puedo entender, pero me choca, ¿no? Entonces veo muchas cosas sobre todo en la red, en las redes sociales y en todo esto, que seguramente tendrán su eficacia, porque si no, la gente no, pues obviamente las marcas no se gastarían dinero en eso. Pero no sé si devalúan un poco a la propia marca en algunas ocasiones. Sí. Claro, a ver, para mí el filtro estético es súper importante en cada cosa que hago y es algo que se pelea la dirección de arte y es algo que... ¿No se devaluó un poco la dirección de arte? A ver, siempre ha habido cosas como muy dispares a la vez en el tiempo. Lo que pasa que es como, yo creo que eso es algo muy personal también, ¿no? O sea, igual hay alguien que tiene un sentido estético muy alejado del que puedas tener tú. Fíjate, nosotros cuando trabajábamos, era tan importante la dirección de arte que no solamente era el director de arte o la directora de arte que trabajaba, en mi caso conmigo, ¿no? con la copy, la edición creativa, sino que el equipo que buscáramos para realizar, o sea, el realizador, era como, o sea, tenía que formar parte de ese concepto de dirección de arte, porque si no, quizá no de ahí, funcionaba. Quizá la nomenclatura director de arte viene de, ¿no? No hay director de copy. ¿no? Ya. Director de arte, ¿no? Ya. Se le daba un valor. Pero era importantísimo. Importantísimo, claro. Es decir, que en tu cabeza habías planteado al cliente una campaña, una creatividad, lo veías sin haberlo hecho, ¿no? Lo veías, ¿no? Porque entonces ni siquiera se presentaban maquetas, porque era complicadísimo, o sea.
se presentaban stories en cartones, ¿no? Con los típicos. Entonces, se cuidaba al máximo que quien al final realizara la producción, por ejemplo, en el caso de piezas para televisión, ¿no? O para cine, entendiera perfectamente la estética y el art director de esa campaña, pero perfectamente, ¿no? Porque si no se podía distorsionar. Y de hecho pasaba que alguna vez no se acertaba con la elección de la productora o del realizador en este caso, y había un cruje, o sea, había un cruje, ahí había un problema realmente, ¿no? Realmente. Yo creo que ahora eso ahora lo veo más, no sé, dímelo tú. No, me refiero, lo que quería decir es que ahora tenemos un acceso al arte que es maravilloso, o sea, todo está, tú puedes hacer una visita al MoMA online. Y en tu época, quizá cuando empezaste, para ir al MoMA, pues no, o sea, estaba bastante más complicado. Entonces, con ese acceso que tenemos, no tener un cariño con la dirección de arte y con la estética, pues bueno, es un poquito delito, diría yo, ¿no? Pero bueno, pues mira... pero bueno, hay que adaptarse al cambio, eso está claro. Sí, hay que adaptarse al cambio y creo que lo estamos haciendo. O sea, aquí ya estamos comentando cosas que casi parecen antagónicas. La metodología de trabajo es muy distinta, la concepción del modelo de agencia también, que el cliente ha cambiado. En realidad es adaptarse al cambio y seguiremos cambiando seguramente. A mí hay una cosa que, ya que esto va de pasado, presente, futuro, bueno, de saltos en el tiempo, hay una cosa que me da mucha envidia de tu época, bueno, no sé, como cuando empezaste y es que no todo estaba hecho. No estaba hecho casi nada. Claro, a mí me da la sensación ahora muchas veces a nivel creativo, bueno, pues tú te sientas, ¿no?, con tu folio en blanco, tus objetivos y te pones a pensar y quizá los 3 o 4 primeros pensamientos luego cuando ¿no?, o ideas, cuando te pones a navegar o a comprobar o a chequear, es que todo está hecho. Es como, no es que esté hecho, pero cuando buscas la excelencia creativa, ¿no?, tienes que irte como mucho más lejos, investigar muchísimo más. Y entonces me da un poco de envidia ese histórico un poco más no vacío, sí, pero que si pudiera dar un salto, si tú y yo nos pudiéramos ahora mismo intercambiar, sí, ¿no?, y tú estar ahora como viviendo lo que vivo yo, sí, me gustaría haber vivido esa parte, ¿no? O sea, el descubrimiento creativo en un montón de sentidos, el descubrimiento del insight como palabra que te ayuda mucho. Que yo creo que había, precisamente porque había esa carencia, ¿sabes?, había mucha más capacidad de sorpresa. Por eso, la capacidad de sorpresa. Pero ya no solamente dentro de nuestro departamento, dentro de trabajar la creatividad, sino fuera. Es decir, ahora hay tal cúmulo de visualizaciones de todo tipo, y ya no son solamente campañas, sino de todo tipo de piezas, de todo tipo el audiovisual es brutal ahora, ¿no? Entonces, quizás cuesta más sorprender. Cuesta muchísimo. Mira, y la sorpresa sigue siendo, desde mi punto de vista, vamos, la notoriedad, la diferencia, la sorpresa sigue siendo un elemento básico, claro, para el trabajo que hacemos. O sea, porque si no, ya me dirás, es todo uniforme. De hecho, hay muchas cosas uniformes. Sí, no, a ver, no quiero decir que me llama la atención, que es ir a lo fácil, pero ¿no? Así como anecdótico. Si pudiese haber vivido esa época, es como ese punto de sorpresa, ¿no?, de llegar a cosas por primera vez y o sea, frente a lo que la hiperexposición que tenemos ahora de información, de acceso a todo. O sea, yo ahora estoy preparando una sesión visual con flores, o sea, porque es un concepto que viene de una flor aster, que es una flor que en vez de florecer en primavera, florece en septiembre, ¿no? Ahí ya hay un hallazgo creativo, entonces, bueno, da para un storytelling muy bonito, pero 4.000 resultados de sesiones de flores, y, ¿sabes? Es un poco abrumador, pero bueno, es un reto, también es cierto. Hombre, y tanto. Sí, es difícil, es difícil. Lo que pasa es que me sorprende, por ejemplo, que en determinados sectores, ¿no?, que se utiliza mucho la comunicación, como por ejemplo los automóviles, ¿no? O sea, la uniformidad es brutal, desde mi punto de vista, puedo estar equivocada. A lo mejor de vez en cuando hay alguna cosa extraordinaria. En finanzas, en la banca, la uniformidad ha sido brutal, excepto, y puedo poner el ejemplo porque a mí me impresionó el inicio,
las campañas que empezó a hacer Bankinter, ¿no? Que creo que la gente las recuerda, ¿no? Que es las de los billetes y todo, todo el mundo lo habrá visto, ¿no? Empezaron antes de la pandemia y todo eso. Sobre todo esas. Es verdad que antes sí había otro banco que también, digamos, innovó mucho, que fue el tema de ING y tal, pero sobre todo Bankinter, que es muy, muy diferente. Pero en un sector como el automóvil, que gastan dinero, mejor dicho, invierten, porque no es gastar, es invertir, invierten dinero en comunicación, bueno, con unos presupuestos increíbles, marcas increíbles. Para mí, muchas veces sigo viendo la publicidad, es verdad que se ve mucho, pero bueno, en las redes sociales está igual, y es muy uniforme. Es que entras en las páginas de las marcas automovilísticas, son todas muy parecidas, por no decir iguales. Quizá hay alguna excepción. Quizás el gremio, no lo sé, o sea, esto como que la verdad ya, no. pero fíjate si es un gremio tecnológicamente avanzado, que tendrá que ver algo la tecnología también, tecnológicamente súper avanzado. Yo no puedo conducir, ahora me pongo enferma en el coche, un coche que me dice, pare, que está usted cansada. O sea, no. Un coche demasiado moderno tienes. No me gusta, no, me molesta. Pero bueno, yo entiendo que es la tal y el futuro y no sé qué. Vale, fenomenal. Pero yo hablo de comunicar a gente que obviamente es muchísimo más joven, porque hay coches de todas las gamas, hay gama alta, gama media, o sea, accesible, ¿no? Y yo los veo, es que veo las campañas muy, muy, muy parecidas. Algún sector, insisto, han hecho, a ti, por ejemplo, ¿qué me podrías decir? ¿Qué sector te parece que ha ido más, que ha evolucionado más creativamente hablando? Así, a grosso modo. Que te haya llamado No te quiero pillar, pero algo que te haya llamado la atención más. O te hago la pregunta de otra manera. ¿No ves mucha uniformidad? Sí, no. A ver, pero precisamente porque vemos muchísimas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, por hablar de ejemplo mío personal, pues yo ahora tengo un cliente de medicina estética, entonces era un sector que no ha avanzado en ningún sentido, pero no entiendo muy bien por qué. Quizá porque es algo médico, pero bueno, hoy en día ya creo que no hay barreras en ese sentido, y entonces yo lo veo como una oportunidad increíble para hacer cosas diferentes en realidad. O sea que por eso ahí está... quizá no sea de primeras el más atractivo. Donde se ha hecho muchísima comunicación uniforme. O sea, sí, es decir, uniforme. Cuando no discriminatoria. Sí, ¿vale? Sí. O sea, eso da para un debate eso es otro muy debate, largo. Efectivamente. Sí. Bueno, y una cosa que sí que me interesa mucho es ¿cómo ves tú ahora, y aquí no sé, te voy porque esto quizás no lo teníamos pensado, pero a ver, la relación de la creatividad y la ética. Jolín, Chari, parece que estemos en clase. No. ¿Me vas a suspender? No, es que hay muchas campañas que siguen ofendiendo. Sí. ¿Vale? Vamos a ponerlo en lenguaje coloquial. No te voy a suspender, para nada. A ver, la gente se plantea que, bueno, es que luego está todo el tema de la responsabilidad de las marcas, o sea, es decir, que esto ya es obvio y evidente, ¿no? Sí, entonces, bueno, ahora no se entiende muchas veces. Bueno, a ver, yo creo que la ética no se debe perder, y mucho menos al final buscando un poco el engagement, el like fácil, la polémica. Creo que muchas veces, pero esto es una opinión muy personal, se cae en el error ese, que no estás construyendo hacia algo muy sólido como marca, o a nivel creativo, pues sí que puedes dar el pelotazo, pero bueno, yo personalmente no soy muy partidaria de dar unos saltos que rocen lo ofensivo, pero bueno, es que también estamos en un momento en el que casi todo ofende, o casi todo no cala, o sea, hay que equilibrar, equilibrar. Luego hay un tema que a ti te encanta y lo voy a abrir, y es el tema del buenismo, ¿no? Ay, también lo voy a abrir ahora mismo.
te doy pie a que hables del buenismo, que es algo que es muy bonito, ¿no? O sea, cuando se empezaron a ver las primeras campañas de que todo el mundo se quería, se abrazaba, yo creo que también la pandemia nos puso en esa situación tan extrema. Nos hablando el corazoncito. Claro, que todo contribuyó, ¿no? Pero entonces da igual de que fueran cervezas, helados, arroz, no sé, ropa, da lo mismo, todos se besaban, se abrazaban, se querían y tal, todos eran ideales y todos te perdonaban y todos te... Y de momento que dices, y esto es la vida, no es la vida real, o sea, no es que los demás seamos malos, pero no sé, una cosa un poco ponderada, ¿no? Entonces, por ejemplo, corrientes creativas, es un poco... Que un poco está enlazado con lo de antes de la uniformidad, se convierte en una corriente creativa y vale, y dale, pum, ya les vamos a decir se suben al tren, sale un tren y bueno, ahí a todo el mundo cómo tiene que vivir y qué tiene que hacer y cómo tiene que actuar y cómo tiene que... Sí, a ver, Chari, ahí está también la pelea o no, o el entendimiento con... Yo no sé si me gustaba más, en mi época eran más mundos de ficción. Entonces nos acusaban de lo contrario, que es que planteábamos que eso era el típico debate, y lo voy a decir desde mi punto de vista demagógico, ¿no? De no, la publicidad es muy mala porque nos comen el coco, porque ponen mundos maravillosos, y, ¿sabes? Entonces, pero el equilibrio estaba entre lo que era un mundo maravilloso y un mundo de ficción, en el sentido real de la ficción, es decir, que se viera claramente que era una ficción para presentar un producto o una marca y hubiera un atractivo. ¿Has ¿vale? hecho alguna? Y también se pasaba de la raya. Sí, pero... ¿has hecho alguna campaña o recuerdas alguna campaña que ahora no tenga cabida por todo esto? Sí. ¿No? Porque tú has trabajado mucho también para el sector del juguete tremendo. Y entiendo que en ese sentido se ha avanzado. Ahí, ¿sabes en dónde se ha avanzado mucho? En lo que antes hablábamos de la cultura creativa en el cliente, en el departamento de comunicación, de marketing, en la relación que tú tienes, porque ahí era muy difícil vender para determinados sectores. Y fíjate, incluso habiendo gente trabajando con una mente muy abierta, muy predispuesta a hacer cosas diferentes. Pero era muy difícil en esos sectores, en ese tipo de sectores, cambiar el chip. ¿Me explico? O sea, cambiar la forma de hacer. Muy difícil. Y ahora, si no lo haces, estás fuera en realidad. O sea, y pones a la gente en contra de tu marca. O sea, que también en ese sentido ha cambiado mucho, socialmente ha cambiado mucho. Yo hice una campaña hará unos 10 años o así en el que, bueno, es que recordarla me da hasta vergüenza porque era para una crema antiherpes labial, para curar el herpes labial, donde una chica le hacía la cobra a un chico y nosotros desarrollamos una aplicación para que consiguiera darle el beso, ¿no? Entonces, ahora mismo, no sé, o sea... Te la cargas. Me la cargo, pero es que lo pienso y digo, jolín, en ese momento lo vi, o sea... creativamente estaba chulísima el desarrollo y tal, y ahora mismo no se podría. Entonces también, bueno, pues es la parte esa que tú dices de cultura, de ética, de todo lo social, ¿no? O sea, es como que en eso creativamente hay que ser muy conscientes. Totalmente. Lo que pasa es que también entonces socialmente la sociedad no tenía los planteamientos que hay ahora. Yo recuerdo perfectamente en este sector del que hablamos, planteé con un cliente, fabricaban piezas de plástico, fíjate, de plástico ahora, de plástico, cocinitas y supermercados y todo esto. Y yo tengo un hijo que me había pedido un supermercado para los Reyes, ¿no? Y entonces, claro, me pareció lo más normal del mundo que los Reyes trajeran un supermercado, ¿no? Entonces surge el supermercado en el caso de la campaña del cliente y entonces me pareció lo más normal del mundo que hubieran niños, ¿no? No niñas, niños. ¿Y pasó el filtro? Casi, pero no pudo ser. No pudo ser. Pues mira, en eso hemos cambiado y hemos cambiado para bien. Y en ese sentido lo digo. Y yo antes te he dicho lo que me gustaba de tu época, ¿no? Que era un poco, pues que no estábamos hiper informados de todo, ¿no? O sea, había una conciencia de acceder a la cultura, de informarnos, bueno, de informarnos, de acceder al arte, ¿no? Tú,
si estuvieras ahora en activo como estoy yo en este momento, ¿qué es lo que te gustaría haber vivido o lo que no te gustaría? Yo me hubiera gustado tener las fuentes de información, la tecnología que hay ahora para conseguir, para lo que has explicado antes, para poder entrar en el MoMA y ver lo que están haciendo, o para irme a Australia y ver, no sé, lo que hacen las agencias. Es que decirte, además, en streaming, casi, o sea, es decir, eso se me hubiera encantado porque además era muy penoso y tardar tanto en las cosas. O sea, y me hubiera gustado tanto que hubiera una tecnología que nos hubiera permitido agilizar los tiempos. Los tiempos, es que las campañas empezaban con la llamada del cliente y la entrega de un briefing. ¿Cuándo había, por cierto? ¿Cuándo había? Porque la mayoría de las veces no había. Y entonces pasaban mes y medio y 2 meses hasta que la campaña estaba... Y eso era récord. Pues a mí eso me encantaría, porque a mí es para ayer. Ya. Es como lo queremos para ayer. Es que yo creo que cada uno lo ve según su óptica, pero yo creo que sí que se avanza en positivo. O sea, en positivo y es muy bueno para la cultura audiovisual que hay ahora. Yo creo que es muy importante y que influye mucho en nuestro trabajo, ¿no? Y que ayuda mucho a que la gente tenga, no sé, interés, ¿no? por hacer cosas que sean verdaderamente creativas, o sea, por cultivar esta cultura creativa de la que estamos hablando, ¿no? Que esto es lo que no se tiene que perder, que a veces veo que con estos formatos que hay ahora tan inmediatos, no sé, y que además sirven para todo, porque TikTok sirve para todo, ¿no? Desde mi punto de vista, que claro, ya de una persona mayor y tal, a veces se me pierde, ¿no? Se me pierde esa, no sé, esa necesidad de que sea una cultura creativa lo que estemos transmitiendo y siempre además sin perder el objetivo de que estamos trabajando para un cliente que tiene que vender y que tiene una marca y que tiene que posicionar la marca y que tiene que crear valores para su marca y que tiene que transmitir valores de su marca, etcétera, 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 de su marca y de sus productos, ¿sabes? Pero se me hace un poco, me resulta brusco. Bueno, o sea, yo creo que de todo esto podemos concluir que las estructuras de agencia o la metodología de trabajo ha cambiado. Mucho mejor ahora. Mucho mejor. Porque no hemos hablado de lo que nosotros llamábamos teoría realmente, que es el concepto publicitario de la intertextualidad. Es decir, lo hemos rozado, hemos pasado por encima, ¿no? Es decir, acceder a todos los discursos que pueden estar satélites alrededor nuestro que nunca se nos hubiera ocurrido acceder. Yo me acuerdo la primera vez que planteé a un cliente que tenía presupuesto bastante, era un presupuesto grande para hacer ferias y me decían que obviamente que había gente especializada en montajes de stands, ¿no? O sea, claro que la había, por supuesto, y además trabajaban muy bien, pero yo quería hacerla con un fallero, porque me parecía que lo que yo quería exponer tenía mucho que ver con las fallas, pero las fallas singulares, o sea, no la falla tradicional, sino las fallas un poco más... La construcción, ¿no? La innovación, la creatividad. Más innovadora. Y entonces, la primera vez que llegué con el proyecto del stand, con esta persona, que además era muy conocida aquí en Valencia, y fue el más innovador, su hijo ahora continúa, pero fue el más innovador en el ámbito fallero, como artista fallero, se quedaron de cartón piedra, nunca mejor dicho. Claro. Se quedaron de cartón piedra total. Y me dijeron, ¿cómo va a hacer el stand un fallero? Y dije, es que mejor va a hacerlo. Es como si lo hiciera un decorador. Así como, además ya todo como les daba miedo, ¿sabes? Y luego además estábamos también haciendo kilómetro cero, ¿no? Porque vamos a hacer terreta, ¿no? Y vamos a hacerlo así. Y bueno, y luego fue la bomba. Bueno, ahí rompiste barreras. Pero eso ahora no pasa. Bueno, pero peleaste por la idea, en realidad. Sí, pero lo digo como al final el titular es, ¿no? El stand lo va a hacer, un artista fallero, ¿no? Pues bueno, es creativo. Entonces, y éxito total. Y éxito que luego a raíz de eso estuvo haciendo cosas internacionales también, porque fuimos a exponer fuera. O sea, total. Y eso ahora no es tan difícil. O sea, es decir, tú lo has dicho, si tienes que hacer formar grupos de trabajo para cada cliente y te nutres de diferentes personas que están cada una en su ámbito y os juntáis para hacer los trabajos, que eso yo no podía hacer. Teníamos proveedores, obviamente, pero dentro de determinados ámbitos mucho más circunspectos, ¿no? Mucho más limitados,
entre comillas, ¿no? Entonces, nos quedamos con la creatividad por encima de todo. La cultura creativa, la transversalidad, el poder talento. Crear equipos, el talento. El talento, que todo no es Big Data. Y las nuevas metodologías de trabajo y que en realidad como que hay mercado para todo, ¿no? Y me asusté mucho cuando vi el primer spot hace, no sé, 3 años o 4, ya no me acuerdo, por ahí, que estaba todo hecho con no sé, con un robot, con Big Data, no sé, no había realizado, no había nada, no habían hecho, que además era de un coche, no recuerdo la marca, ¿vale? Me asusté, dije, qué horror, va a ser todo así, mecanizado. O sea, ¿dónde está el talento? ¿Dónde está la idea? ¿Dónde está...? Yo espero, eso no va a morir. Espero que no cuaje eso. Eso no puede morir, eso no puede morir. Bueno, pues... Pues nada, hemos estado aquí muy bien. Sí. Nada. Yo creo que luego se nos ocurrirán más cosas cuando nos veamos por ahí. No, seguro, si esto nos podría dar. Ahora nos podrían acelerar. Hay una cosa que quiero recomendarla porque creo que... vale. Creo que sí que es verdad que las personas que hemos estado trabajando toda la vida en este sector podemos compatibilizar con personas como tú, ¿no? Como es obvio y evidente, nos llevamos muy bien y nos queremos mucho en todo esto. Y aportar, ¿no? Aportar cosas, ¿no? Aportar de un lado y de otro. Y entonces hay una campaña, pero además aportar con naturalidad, no con consejos de la abuela cebolleta, ni con, ¿sabes?, discursos, sino... Tú siempre aportas con naturalidad. Pero es que hay una campaña que si podéis verla, vale la pena que la busquéis, que es de una marca de moda, una marca de ropa que es Lacoste, que todo el mundo la conoce, que ha hecho una serie una campaña seriada, o sea, diferentes visualizaciones para presentar la ropa. Y el eje de la comunicación es la ropa y la diversidad, ¿no? Y entonces, o sea, la marca, Lacoste y la diversidad. Y entonces hay uno concretamente que me encanta, que es en una playa, las casetas estas de playa que hay para cambiarse en las playas, ¿no? En las que están muy bonitas puestas, ¿eh? Y entonces llega un chico joven, se mete en una caseta, se cambia y se pone un Lacoste de color rosa. Y entonces se ve que alguien se está cambiando en la caseta de al lado, ¿no? Y el chico está cogiendo la toalla y tal, y en ese momento sale la persona, la otra persona, y es una señora más o menos como yo, que lleva exactamente el mismo Lacoste rosa. Y entonces se ven, se miran, se ríen y se van andando. Se miran, se ríen, se caen bien y, ¿no? Y es como... Ya está. Pues, y no hay copy, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no lo hay, pero rompe un montón de estereotipos y tabúes totalmente. Y probablemente esa sea... O sea, me gusta esa pieza como conclusión, claro, porque es una pieza que quizá no tenía cabida hace muchos años, sí, no para nada. Y a día de hoy, sin hablar y solo con un tratamiento bonito y una dirección de arte impecable y con el producto en el centro, consigue... Y hace supermarca, Hace supermarca, pero luego consigue hablar de un montón de cosas sociales, como son pues que ya no hay... lucha generacional. Lucha generacional, que es una marca para todo el mundo, ¿no? O sea, me parece una pieza como luego, muy guay para cerrar esta... La campaña sigue siendo igual de estupenda porque es todo inclusivo, ¿no? Nada exclusivo. Ese sería un poco el cierre, ¿no? Todo inclusivo, o sea, todo funciona, ¿no? Todo puede fluir de un lado a otro sin necesidad de repetirnos y repetirnos en discursos. Sí, sin forzar, dentro de la naturalidad y con una cultura creativa y social como súper. De todas maneras, yo también me gusta mucho porque se están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes, en creatividad publicitaria, eso es verdad. Y en piezas, y en innovación, y en exterior, por ejemplo, me impresiona muchísimo la creatividad de todo el mundo del podcast, o sea, del audio, ¿no? Es impresionante ahí cómo están las marcas apareciendo, y ahí creo que hay mucho talento. Mucho talento. Sí, pero sí que es cierto que ahí la marca tiene que tener una estructura y una identidad súper clara, porque ahí en esos formatos tan largos es donde de verdad se identifica, ¿no? Que la marca tiene una estructura sólida y un mensaje sólido, por eso es importante tenerlo claro. Bueno, Paula, pues ¿qué hacemos? Nos tomamos una cervecita. Lo celebramos. Vale.